Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Aquí estamos de vuelta con todos ustedes en Vida en Abundancia, el programa de cada jueves por la mañana con vosotros, iniciando una nueva temporada. Aunque creo que el programa se va a mantener igual, pero es una nueva temporada y seguros que sacaremos, hablaremos y traeremos temas, como siempre, muy interesantes o vistos desde una perspectiva distinta, que es lo que siempre tratamos de hacer desde aquí. Así es que felices otra vez de estar con vosotros y de poder saludar a muchos amigos que hemos dejado en el verano por ahí colgados, pero que retomamos de vuelta, muchos amigos, familia, bienvenidos Dinamis Radio, Radio Televisión Vida, YouTube, toda esa cantidad de gente que parecen pocos pero son muchos, felices de compartir otra vez un programa con ustedes en esta mañana. Y también Onda Paz en Barcelona. Que también está Onda Paz, se suman amigos. Así es. Maravilloso, Onda Paz, pues nada, qué bonita es Cataluña, chico. Saludos a todos, contentos de estar otra vez. Nosotros todavía no nos hemos ido de vacaciones, pero bueno, esperamos poder irnos, pero contentos y felices de estar aquí de nuevo con todos vosotros y esperando que en esta temporada el Señor nos hable mucho, mucho, mucho al corazón, ¿no? Que es lo que más queremos, que Dios nos hable y que su presencia nos transforme. Así que vamos a comenzar, Raquel, con un tema que tengo hoy interesante. Venga, démosle ya al asunto. Yo lo he titulado Hijos del Viento, ¿no? Muy bien. Y algunos dicen, bueno, esto de Hijos del Viento, vamos a ver por qué, ¿no? Pero hay un diseño que Dios ha hecho para nosotros, ¿no? Estamos encontrando, ahora se habla mucho de la generación de cristal o la generación frágil, ¿no? Y a veces entre los creyentes pasa lo mismo. Tenemos diferentes tipos de generaciones. Tenemos generaciones donde ha habido gente que ha dado su vida por el Evangelio, pero también tenemos otras generaciones que de alguna manera han tomado el Evangelio como una segunda opción, ¿no? Ahora Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros como creyentes y es que podamos ser como los hijos del viento, ¿no? Y de esto es lo que vamos a hablar hoy. Ya explicarás tú lo de los hijos del viento, porque a mí me suena muy, a apaches, sí. Hijos del viento. Sí. Parece el nombre del jefe de una tribu llamando a su primogénito hijo del viento. Pero tengo una razón para llamarlo así. Está basado en... No, seguro que existe la razón. Está basado en Juan capítulo 3, versículo 8. Y me gustaría que lo leyeras, Juan 3, versículo 8, porque es un pasaje muy interesante donde ahí... Pues la verdad dice que somos hijos del viento, ¿no? ¿Qué dice? El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. ¿Vale? Así son todos los que nacen del Espíritu. Y de ¿no? ahí, hijos del viento. Hijos del viento, perfecto. Muy bonito el título. Fíjate que las cosas de Dios no se pueden ni se podrán explicar jamás, ¿no? Yo tengo 52 años, nací en la iglesia, intentamos darle explicación, sí. Por lo menos intentamos darle alguna explicación. Nací en un hospital, pues siempre decimos que nacimos en la iglesia y bueno, no fue que nuestra familia diera luz en la iglesia. No, yo nací en un hospital, gracias Nacimos a Dios, en un hospital, pero comenzamos desde bebés en la iglesia, ¿no? Y ¿sí? Desde muy pequeños, ¿no? Uh-huh. Y cuanto más pasó el tiempo y cuanto más crees que entiendes a Dios, te das cuenta que no lo entiendes, ¿no? De hecho, cuanto más te acercas a Dios, más te das cuenta que era mucho más grande de lo que tú creías. Eso sí. Y cuando crees estar cerca o conocer suficiente, te das cuenta
que estás más lejos y que menos lo conoces, ¿no? Es que Dios es muy grande, ¿eh? Claro, Ese es el tiene que ver, ¿no? Entonces, hay algo que yo creo con todo mi corazón para este tiempo, para muchas personas y para mi vida también, ¿no? Y es que para alcanzar la complejidad de Dios, lo tenemos que hacer con la simplicidad de nuestro corazón, ¿no? Y creo que... Una frase bonita, Sí. fíjate, empezamos bien la nueva temporada con frases bonitas, ¿qué Sí. les parece? Entonces creo que Dios es tremendamente complejo y a veces intentamos ser muy complejos en nuestra aproximación con Dios. Fíjate que hasta la iglesia la hacemos demasiada compleja y no hay nada más como algo sencillo. Yo creo que Dios es complejo, pero no difícil de conocer o No, de totalmente. entender. Creo que Dios es complejo porque es demasiado grande. Y nosotros somos muy limitados. Dios es tremendamente ilimitado en todo. Y nuestra mente es tan limitada que es contra difícil Sí. llegar a entender esa magnitud. Pero es verdad que Dios se hace tan cercano que, como tú decías, en la simpleza de nuestro corazón uno puede llegar a alcanzar a entenderle. No sé si es la frase correcta. Ujú. Fíjate que es una locura, pero creo que es así, ¿no? No tenemos capacidad de escudriñar a Dios. Se nos dice en la palabra que tenemos que escudriñar las Escrituras, pero no a Dios. No podemos, por más que queramos escudriñar a Dios, no vamos. Por eso creo que la complejidad de Dios solo puede ser alcanzada con la simplicidad de un corazón, ¿no? Es interesante que con el hecho de confesar que Él es nuestro Salvador, que Él ha venido en carne y resucitó de los muertos, ya somos salvos, ¿no? Claro, el tema es que Dios hace cosas súper simples, pero que tienen una complejidad tan difícil de llegar a entender. O sea, es simple, con tan solo creer, eres salvo. Súper simple, Sí. solo tienes que creer. Sí. Ostras, pero es tan difícil, o sea, es tan complejo, o sea, creo que es tan sencillo que nuestra mente lo tiene que complicar para llegar a asimilarlo. Fíjate que hasta la comunicación con Dios es tan sencilla, Por eso ¿no? te digo que es muy difícil, o sea, tan solo por creer que Él me está escuchando, ¿ya me está escuchando? Totalmente. Pero creo que como o sea, como nuestro mundo y nosotros somos tan complicados, no podemos llegar a entender esa simpleza de alguien tan inmenso, tan grande, tan enorme, tan complejo, y lo hace tan fácil que resulta imposible. Sí. Fíjate que este pasaje, el contexto es Nicodemo, ¿de acuerdo? Claro. Fíjate que Nicodemo era rico, era sabio, era experto en la palabra, era el primero de los judíos, pero no entendía lo que era ser nacido del Espíritu. Y dice, bueno, el viento no sabes a dónde va, no sabes dónde sopla, ¿no? Y creo que, y así es el que es nacido del Espíritu. Exacto. Entonces, creo que Nicodemo estaba demasiado programado, demasiado perfeccionado, y de alguna manera Jesús le estaba diciendo, mira, es que tu simplicidad es la que puede alcanzar la complejidad de Dios, ¿no? Exacto. Fíjate que no es la posición social que es lo que buscamos, ni la influencia, ni la sabiduría la que nos acerca a Dios, ¿no? Y tristemente creeremos crecer mucho en posición social, en influencia y en sabiduría, pensando que eso nos va a acercar a Dios. Hoy por hoy veo grandes discusiones en redes sociales de, bueno, ahora tenemos teólogos online, ¿no? Entonces ahora... Bueno, online hoy en día tenemos de todo. Gente que... Hoy en día online tienes, vamos... Sí, hoy en día se levanta... Tienes hasta cirujanos, o sea... Y empiezas a conocer gente súper desconocida que está hablando de Dios, ¿no? Y la gente está buscando todo esto y parece que cuanto más sepa, cuanto más libros yo tenga, ¿no? Fíjate que yo en este tiempo, ya con 52 años... yo he sido de leer muchos libros y creo que tú también, ¿no? Pero es que ahora... Sí, me gusta la Me lectura. gusta, a mí también. Hemos leído cantidad de libros de hombres y mujeres, pero yo estoy volviendo a solo la Biblia porque
me he dado cuenta que todo el poder, que Dios, que todo lo grande está recogido en el único libro que se llama la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que hay gente increíble. Sí, totalmente. Increíble. O sea, que te traen una perspectiva de la Biblia que yo quiero seguir descubriéndola. O sea, hay gente increíble, pero es verdad que no podemos sustituir, como hace mucha gente, y es triste, sustituyen la fuente por... ¿Me entiendes? Por el cántaro. Que Totalmente. creo que la fuente es la Biblia y el cántaro sería un buen libro, ¿no? Muy bueno, sí. Entonces creo que uno puede seguir leyendo libros siempre y cuando su principal alimento sea la Biblia, sea la palabra. Entonces creo que ahí es fácil de nutrirse mejor, de discernir mejor y de ampliar nuestro conocimiento de una manera correcta. Fíjate que en estos pasados años se ha puesto de moda y esto ha llamado la atención de muchas personas. De hecho, nosotros lo hemos hecho en la iglesia y es muy interesante, ¿no? ¿Sí? Y se han escrito libros y libros sobre ello y tiene que ver con los famosos 4 temperamentos o los 4 caracteres de las personas, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que llegó un momento en que me perdí. Sí, yo también. Me perdí por el camino porque lo que eran... lo que tenía un nombre hoy, mañana tenía otro nombre y pasado tenía otro nombre. Entonces ya decía, pero ¿de qué estamos hablando, no? Son 4 patrones de la... Los melancólicos, no sé Sí. qué, luego fue la A, I, B, C. Pues yo te voy a contar, claro, te voy a contar todo lo que hay, ¿no? Pero Vale. son los famosos 4 patrones de la personalidad de las personas, ¿no? Entonces tienes, lo típico es decir, sanguíneo, colérico, melancólico, Claro, toda la vida han flemático, sido ¿vale? esos, pero es que luego salieron otro tipo de test Sí. que a mí me han hecho Sí, sí. de I más D. Sí. Y yo Bueno, decía, ostras, ¿qué soy? luego está lo que se llama, esto mismo lo llaman ahora por otro nombre, se llama ordinarios, reservados, modelos Fíjate. o egocéntricos, ¿vale? Maravilloso. Pero luego otros lo denominan por letras, los A, los B, los C o los D. Sí. Pero es que luego todavía hay otra traducción que es los 4 mundos. El país del control, el país de la diversión, el país de la perfección y el país de la paz. Al final, vale. al final... Y tú no puedes escoger en qué mundo quieres estar, pero yo me quedo con el de la paz Pero, y la diversión. claro, Fíjate qué pero hippie. al final es exactamente lo mismo. Son 4 patrones de la personalidad humana, ¿no? Y fíjate que yo lo he llegado a hacer con el liderazgo de la iglesia en algunas Lo que clases. pasa, nosotros lo hemos hecho. Yo tengo un problema cada vez que hago eso. Es que nunca soy de uno. Claro, es Siempre que es... soy de los 4 y me dicen, tú lo estás haciendo mal. Y a lo largo de la historia lo he hecho y se ve que siempre lo hago mal, porque nunca se sabe de dónde Bueno, soy. de hecho, estos cursos están muy de moda ahora en grandes empresas, en temas de... Sí, para formar equipos correctos, totalmente, etcétera, etcétera. recursos humanos, todo este tema, ¿no? Mezclando personalidades, tienes el equipo correcto. Y en la iglesia probablemente muchos de los que nos escuchan pues lo habrán hecho en Lo su habrán iglesia, intentado ¿no? hacer en su equipo de Entonces, liderazgo, de trabajo. Sí, yo me recuerdo que hicimos test para conocernos mejor, entender... Dios mío. En los Yo matrimonios salí también perdida. se hace para entender al cónyuge y a una de las personas que trabajan para nosotros o con nosotros, ¿no? Entonces, la idea es de entendernos mejor y comprendernos mejor, ¿no? Entonces, fíjate que por eso cuando enfrentamos situaciones en la vida, pues el sanguíneo corre para todos lados, ¿vale? El colérico se pone a gritar y a exagerar la situación. El melancólico no ve la salida a su situación y el flemático no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, Vaya. aquí hay una... Qué maravilloso. ¿Vale? Y cuando haces todo... Pero yo quiero añadir una quinta regla porque Vale. estas reglas... O sea, que vamos a rizar más el rizo. Sí, no, pero Vale. mira, estas 4 reglas son buenas para conocernos entre nosotros, pero no para conocer a Dios ni entender a los que son nacidos del Espíritu. O sea, yo sé que hay sanguíneos, hay coléricos... Yo es que creo que, bueno, no lo sé, pero creo que no podríamos definir a Dios en ninguno de estos caracteres. No. Porque todo lo sabe, todo... o sea, Ni aún en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que somos nacidos del Espíritu, somos como el viento. Por lo eso... que pasa es que yo creo que también, metiéndonos en este lío, creo que encasillar a una persona en 1 o 2 perfiles puede llevarla mucho a la frustración. Si bien es verdad, tenemos una tendencia, como personas, tenemos una tendencia de carácter, pero es verdad que dependiendo de la circunstancia, dependiendo del momento, dependiendo de la dificultad, tenemos reacciones tan distintas que por eso yo decía, es que no sabría identificarme con uno, si bien
uno tiende a una cosa, pero es verdad que, y creo que con nuestra relación con Dios pasa lo mismo. Dependiendo de la circunstancia y dependiendo del momento, nuestra relación es de una manera o de otra. Y no quiero decir que sea mala, quiero decir que es de una manera o de otra. Entonces, nos han gustado hacer mucho estos test para intentar conocernos mejor, ¿no? Y el gran descubrimiento, la gente quiere, o sea, lo que anhela la gente es conocerse, ¿no? Sí. Pero mira, yo he escrito esto porque creo que es poderoso y es importante, y es lo siguiente: no necesitas conocerte para conocer a Dios, pero sí necesitas a Dios para conocerte a ti. O sea, te lo repito, sí. no necesitas conocerte para conocer a Dios, pero sí necesitas a Dios para conocerte a ti, ¿no? Ajá. El Eso problema sí es que verdad. estamos edificando la casa por el tejado. Queremos conocernos para conocer a Dios, pero no nos damos cuenta que la única forma de conocernos es conociendo en primer lugar a Dios. Exacto. Ahí vamos a descubrir el propósito, vamos a descubrir el qué, el por qué, el para qué y absolutamente todo, ¿no? Y esto, Sí. esto es lo que Jesús estaba tratando de explicarle a Nicodemo. Que el Espíritu Santo y el hombre nacido del Espíritu es como el viento. Por eso yo he titulado el mensaje Los hijos del viento. Nicodemo estaba haciendo todo lo contrario para conocer a Dios. Y Jesús está tratando de decirle: mira, Nicodemo, es que no es así. O sea, tú tienes todo esto, pero todo esto no sirve para nada, pero necesitas esto otro, ¿de acuerdo? Lo que pasa que es el enfoque de una vez más, nosotros como prioridad. Creo que muchas veces nos acercamos a Dios incluso siendo nosotros el centro, siendo nosotros la prioridad y no siendo Él. Muchas veces nuestras intenciones de conocer a Dios, de servir a Dios, de amar a Dios, de buscar a Dios, a la final es por propia satisfacción. Y no por Él. O sea, la realidad es que caemos en ese error cuando nosotros seguimos siendo el centro. Totalmente. Y si somos honestos, somos tan egocentristas y el hombre está tan centrado en sí mismo que hasta su búsqueda de Dios tiene que ver con Él. Es que busco a Dios por paz, busco a Dios porque me quiero sentir bien, busco a Dios porque no quiero tener temores, busco a Dios. Entonces, a la final seguimos siendo nosotros el centro, y si bien todo eso es resultado de buscar a Dios, la realidad es que no lo hacemos por Él, sino que en definitiva lo seguimos haciendo por nosotros mismos. Y ahí es donde caemos en el error de Nicodemo: déjame conocerme a mí primero para entenderte a ti, cuando Dios dice: mira, disculpa, ponme a mí primero, yo soy el centro, y entonces te vas a ir descubriendo. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo es un nacido del Espíritu? Pues vamos a estudiar un poco los vientos, ¿vale? Bueno, porque vamos a creo que estudiar si los somos vientos. como el viento y somos hijos del viento, si estudiamos un poco los vientos podremos entender cómo deberíamos ser todos nosotros. Bueno, Entonces, ahora estamos entrando en una época de muchos vientos. sí, y entonces, tormentas. yo quiero pediros: aparquemos por un instante lo de sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, o de los 4 mundos, o del A, B, C y D. Dios mío, yo hace Aparquémoslo. tiempo que lo aparqué. Y vamos a intentar ser nacidos del Espíritu y que esa sea nuestra identidad, ¿no? Vale. Ahora, primera cosa de los vientos. En primer lugar, los vientos se forman en los cielos, ¿de acuerdo? En las alturas, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos lleva a algo muy sencillo, pero nuestra esencia está en lugares celestiales. Sí. Formamos arriba lo que queremos ver aquí Bueno, abajo. eso dice la Biblia, ¿no? Que estamos sentados juntamente con Cristo. Sí, entonces formamos arriba lo que queremos ver aquí abajo. Ajá. ¿De acuerdo? Nosotros no trabajamos abajo lo que queremos ver arriba, no. Trabajamos arriba lo que queremos Bueno, ver abajo. normalmente trabajamos abajo lo que queremos ver abajo. Claro. ¿Vale? Y es muy complicado. Totalmente. Pero habitualmente trabajamos abajo lo que queremos ver abajo, porque es verdad que nuestras oraciones, y estamos hablando de orar, etcétera, etcétera, nuestra adoración está muy basada en lo que nos está pasando aquí abajo. Totalmente. Y nuestro idioma y la manera en la que oramos está muy condicionada a lo que estamos viviendo aquí abajo. Entonces es verdad que trabajamos desde abajo para resolver lo de abajo. Y no nos funciona. No,
Totalmente. Entonces, fíjate que los milagros se hablan en el cielo y se revelan en la tierra. Claro. Entonces, tenemos que volver a entender que la gente nacida del Espíritu, por eso oramos, tenemos intimidad con Dios, por eso nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, todo lo que está ahí arriba. Entonces, los milagros se hablan en el cielo y se revelan en la tierra. Yo lo digo de esta manera, pero diseñamos en el cielo, en la presencia de Dios, lo que queremos ver en la tierra. Exacto. Entonces, mira, esto es muy sencillo, pero cuando yo intento de manipular, cuando yo intento controlar, cuando yo intento hacer mis mañas, estoy trabajando desde abajo para abajo. Pero cuando yo me sujeto al Espíritu, cuando yo comienzo a crear algo nuevo en los cielos, Exacto, como los vientos, ¿de acuerdo? Entonces los milagros se van a producir. Que muchas veces lo que pretendemos es entender lo que está pasando aquí abajo. Sí, totalmente. Y es que quiero entender por qué me está pasando esto, es que si yo entendiera por qué me ha sucedido esto, es que si yo entendiera, entonces sería mucho más fácil encontrar una solución y nada que ver. O sea, para encontrar un milagro no necesitamos entender lo que está pasando aquí abajo, necesitamos entender lo que está pasando arriba. Totalmente. Entonces, buscamos mucho entender lo que está pasando aquí abajo y no estoy diciendo que no haya que hacerlo. La Biblia habla que tenemos que ser entendidos en los tiempos, obviamente que sí, pero hay veces que vienen circunstancias a nuestras vidas, ¿vale? Que esperamos a entenderlas para entonces ponernos en acción, cuando el cielo nunca se detiene, el cielo nunca se para. Entonces, entiendas o no, hay algo que el cielo sí sigue haciendo y hay algo que en el cielo sí sigue funcionando, ¿vale? Y es el milagro, es lo sobrenatural. Entonces, entendamos o no, el cielo sigue funcionando y tenemos que empezar a traer el cielo a la tierra, que es lo que Jesús dijo. Por eso tu mejor mesa de crisis está en tus rodillas. Claro. O sea, dejemos de llamar a todo el mundo, dejemos la mejor mesa de crisis está en nuestra. Fíjate, ahora está muy de moda lo de la lluvia de ideas, ¿de acuerdo? Y está bien, o sea, pero necesitamos la inspiración del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Obviamente. No necesitamos una idea en este momento, lo que necesitamos es una palabra. Y creo que lo primero que tenemos que entender de los vientos es que la gente nacida del Espíritu, su esencia está ahí arriba, está en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí es donde se forman los grandes vientos, ¿no? En segundo lugar, fíjate, esto es muy interesante y esto ha ocurrido, lo vemos ocurrir constantemente, pero los vientos se forman cuando tienen cambios de temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy común en nuestra región, sí, o en nuestro país. En nuestro país. Pero en nuestra zona es mucho más común todavía. O sea, cuando hay un choque de frío y calor, sí, se forman los vientos, ¿no? Entonces, fíjate que los cambios para la mayoría alteran negativamente sus vidas. No nos gustan los cambios. Entonces, hay mucha gente. Cuando hay un cambio en la iglesia, hay gente rebotada. Sí. Cuando hay un cambio en la familia, hay gente rebotada. Siempre hay gente rebotada. Cuando hay cambios, o sea, sí, no nos gustan. Me cambian el pastor, me quitan al líder que yo tenía, me cambian el jefe en una empresa, ¿de acuerdo? Me cambian el pastor. Sí, o sea, suele ocurrir. Sí. Entonces, los cambios para una gran mayoría alteran su vida negativamente, ¿no? Porque no nos gustan los cambios, porque queremos estar seguros, ¿no? Tenemos lo que se llama el síndrome de estabilidad, y el síndrome de estabilidad detiene mi avance. O sea, no cambiar es un problema. Es un problema porque sin cambios no hay avance. Entonces, muchos estamos sujetos a ese síndrome de estabilidad donde queremos estar seguros, Fíjate qué interesante, el otro día estaba meditando, tú sabes que la Biblia dice que en los últimos tiempos dice que cuando digan paz y seguridad, ¿qué vendrá? Destrucción claro, repentina, ¿no? Y yo estaba meditando este pasaje y quiero sacarlo de los últimos tiempos, quiero llevar al día a día. Cuando hay demasiada paz y seguridad en la vida de un cristiano, vienen problemas. Habitualmente. Claro, sí. Y fíjate que creo que en el planeta en el que estamos viviendo, buscar paz y seguridad es un problema. ¿De acuerdo? Porque va a traer cosas, va a desatar tampoco otras tenemos cosas. Que ser, tampoco tenemos que ser peleones. No, pero paz y seguridad eternamente es muy difícil. El problema es que la paz y la seguridad en la que estamos, en el contexto que estamos hablando, es que hay gente, se llama más estar bien cómodo.
¿de acuerdo? Entonces, no enfrentar problemas que tenemos. Entonces, muchas veces el precio de la paz es no enfrentar situaciones que tenemos por paz. Entonces hay cosas y hay gente que dice, no, pues... Lo que pasa es que eso yo no creo que sea paz, yo creo que eso es... totalmente. O sea, no es paz, o sea, evitar circunstancias o evitar confrontaciones, evitar decir la verdad por tener paz no es paz. O sea, creo que es más bien un estado de mediocridad, pero no es paz. Claro, y es como el tema de la seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, la paz y seguridad pueden ser cosas que tapen otras que hay ocultas. Y ahí es donde se desata el problema. Por eso la Biblia es clara y a mí me llamó mucho la atención porque hoy en día hay mucha gente que busca en la iglesia paz y seguridad. No, pastores, hay gente que dice, no, yo no quiero, por ejemplo, me voy de la iglesia porque yo no quiero peleas ahora. Y hay veces que hay que confrontar como seres humanos situaciones. Claro. No solo Pero escucha, confrontación no solo en no es carencia de paz. No. Ni carencia de seguridad. Creo que precisamente en la confrontación lo único que hace es asegurar la paz y la seguridad. Pero ahora está muy de moda. No, yo prefiero callarme y prefiero no decir nada y prefiero pasar esto solo por mantener, y hay veces que es buena la confrontación. Claro, por eso te digo, porque tenemos ese síndrome de estabilidad, sí. Buscamos... Pero ¿y por qué creemos? Porque yo considero que lo que tenemos es un muy mal concepto de la palabra paz y de la palabra seguridad. Creo que paz y seguridad solamente tienen un nombre, se llaman Cristo, se llama Jesús. Paz y seguridad no tiene el nombre de carencia de problemas, carencia de confrontación, carencia de... No tiene nombre, se llama Jesucristo, ¿vale? Eso es paz y seguridad. En el mundo tararara, pero ya sabéis que yo he vencido al mundo. Pero como tenemos un falso concepto de la paz Totalmente. Y de la seguridad, es que vivimos de una manera muy mediocre, y vivir de manera mediocre lo único que trae es lo que tú has dicho, no avance. Claro, o sea, eso es lo que hace síndrome de estabilidad, detiene nuestro avance. Fíjate que el Evangelio no es estabilidad, señores. O sea, ¿quién ha creído que el Evangelio es estabilidad? El Evangelio es incomodidad, es hacer lo que no quiero hacer, es perdonar a quien no quiero perdonar, es sufrir sin tener razón. O sea, eso es el Evangelio no es estabilidad, es una total dependencia de Dios. Exacto. O sea, el Evangelio, cuando yo me entrego a Cristo, no es para estar con paz y seguridad. Me entrego a Cristo para estar en su reino y el reino de Dios no es el reino de este mundo, ¿no? Y tenemos que entender esto, ¿no? Entonces, no se puede depender de Dios y ser estable. Y creo que nuestra única estabilidad está en la total dependencia de Dios, ¿no? Y creo, o sea, y fíjate, esta es una frase que he puesto y podéis tomar nota, creo que es muy interesante, pero el cambio es la vitamina del crecimiento. Pues sí. Lo vuelvo a repetir, el cambio es la vitamina del crecimiento. Necesitamos progresivamente estar cambiando. Claro. Porque en el momento que no cambiemos es señal de que nos estamos muriendo, ¿no? Claro. Así que... Hombre, las aguas se estancan, para eso se le llama estanques, ¿vale? Cuando ya no hay ningún movimiento de agua. Entonces, a eso se le llama un estanque. Y esas aguas, si no tienen una pequeña corriente, si no tienen un pequeño movimiento, se terminan pudriendo. Entonces creo que lo mismo nos pasa a los cristianos. Siempre tiene que haber corriente en nuestras aguas. A ver, de hecho la Biblia nos llama ríos, no nos llama estanques. Totalmente. ¿Me entiendes? Entonces, inevitablemente, donde hay movimiento, hay vida. El Espíritu de Dios se movía ¿sobre quién? Sobre las aguas. ¿Y qué era lo que sucedía? Que había vida. En el momento en que no hay movimiento, a eso se le llama estanque, ¿vale? Y se termina todo pudriendo. Entonces, evitar los choques de temperatura que crean esas corrientes, evitarlos por no querer cambiar o por no querer enfrentar situaciones en la vida, a lo único que te va a llevar es a morirte. Totalmente. Así que entendemos que los vientos son formados por los cambios de temperatura. Exactamente. Ahora, la tercera cosa interesante. Qué genial, ¿eh? Es genial, sí. Yo odio el invierno, ya todo el mundo lo sabe, y si no, si hay gente... Está los hermanos de Onda Paz y los amigos de Onda Paz. Tienen que saber ustedes que esta señora que les va a hablar todos los jueves por la mañana odia el invierno, ¿vale? Entonces, cuando pasamos del verano que deja y llega el invierno, yo odio, pero
mm, la verdad, es necesario. Bueno. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? No podemos estar en un verano eterno, porque es que si no terminamos muriéndonos. Y en nuestra vida espiritual es lo mismo. Tenemos que tener esos cambios de temperatura que provocan vida en nosotros. Totalmente. Pero ¿y por qué has dicho Onda Paz? También es Radio Televisión Vida y Dinamis Radio. Pero porque los de Onda Paz son los que se han agregado. Dinamis Radio y Televisión Vida ya saben que odio el verano. Ah, vale, perfecto. Son para los Vale, la gente perfecto. nueva que nos está escuchando. Vamos a la tercera cosa sobre los vientos. El viento no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿De acuerdo? Uno no lo sabe, uno tiene que buscar métodos para saber. Hay uno muy sencillo, si usted quiere saber de dónde viene el viento, porque uno no sabe, uno nota el viento, pues es chuparse el dedo, lo hacían los antiguos, y subirlo. ¿Pero eso es una leyenda urbana No, o es de realidad. verdad? Sí, sí, ¿Ah, sí? de esa manera. Porque Es muy yo antiguo. mira que lo intento, mira que me he chupado a veces No, el dedo. tú te para chupas saber. el dedo y en la parte más fría es donde está soplando el viento. Entonces así sabes, ¿vale? Entonces, vale. fíjate que hay una cosa que aprendí en navegación y es que solo los que se dejan llevar por el viento llegan a su destino. Entonces, el viento no sabes dónde sopla. Los barcos veleros están preparados para usar las Sí. velas independientemente de donde venga el viento para llegar a su destino. Entonces, Sí, un barco es muy tiene... curioso. Sí, es muy curioso porque aparte lo ves y dices, si está soplando de acá y el barco va para allá, ¿cómo lo hace, no? Claro, por la causa de las Y lo velas. ves, son las velas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Solo los que se dejan llevar por el viento son aquellos que llegan al destino. Dios tiene un destino profético, tiene un destino de bendición para cada uno de nosotros, pero tenemos que ser hijos del viento. Tenemos que dejarnos llevar por el viento del Espíritu Santo. En otras palabras, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Pero es tiempo de dejar de querer donde queremos ir y permitir que el Espíritu sople y nos empuje hacia el propósito de Dios. Creo que es muy importante, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que vivimos en un momento donde muchos sueñan, pero pocos son impulsados por el soplo del Espíritu Santo. Y lo que yo quiero retar a cada persona que nos escucha o nos ve en este día es a poner en duda y hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Y es, ¿lo que quieres es lo que el Espíritu Santo quiere? A todos, a cada uno de nosotros. A lo mejor hay personas hoy pensando hasta en separarse, hasta en divorciarse o hasta en dejar un trabajo. Pero yo te hago la pregunta, ¿lo que quieres hacer, lo quiere hacer el Espíritu Santo? ¿Vas a ser un Nicodemo o vas a ser alguien nacido del Espíritu que es capaz de ir donde el Espíritu le lleva? Entonces, y no solamente en esos ámbitos, sino en otros muchos, vas a escoger un trabajo. Fíjate, hoy en día la gente escoge trabajo por la nómina que le van a dar. Pero la pregunta es, Señor, ¿cuál de los dos? ¿El que gano mucho o el que gano poco? Porque posiblemente el que ganes mucho pueda ser tu ruina o no, o el que ganes o otro que ganes poco puede ser tu bendición y tu promoción el día de mañana. Entonces tenemos que volver a ese sistema de que sea el Espíritu Santo que sople y que lleve mi vida, ¿no? Porque Lo que pasa es que hay una palabra que dijiste antes que creo que es la que nos influye mucho. Estamos demasiado programados. sí, totalmente. Entonces, como estamos muy, muy programados, y creo que estamos programados hasta en cuanto al destino de Dios, ¿vale? Creo que tenemos una programación brutal en cuanto a destino y propósito. Es como que asumimos que destino y propósito van a ir en línea recta, etcétera, etcétera. Muy programados, y estamos tan programados hasta en cuanto a cómo tiene que hacer Dios las cosas, que nos parece increíble que el viento en algún momento pueda desviarnos o pueda llevarnos por otro camino que no estaba dentro de nuestra programación. Y yo quiero animarte que en este comienzo de temporada seas capaz de dejar de agendar tan programáticamente las cosas y que comiences a contar con el Espíritu Santo. Deja que Él sople y Él guíe tu vida, ¿no? Creo que es muy importante, te dejes llevar por Él, ¿no? Hay una palabra que define al Espíritu Santo y los que son nacidos del Espíritu. Y voy a decir esta palabra, que es lo que deberíamos ser los cristianos de hoy, que no lo somos.
O sea, lo más... Mira, los creyentes de hoy son predecibles. Muy O predecibles. sea, sé lo que van a... Muy, Mira, oh. vamos a conferencias y a los 2 días estamos igual que estábamos antes. Vamos al culto del domingo Sí. y salimos, pero el lunes es lo mismo. Somos tan predecibles. Y ojo que decimos que Dios nos ha hablado, ¿eh, Totalmente, Samuel? sí, sí. Pero a los días no sé qué pasó. Pero la gente nacida del Espíritu, al igual que Dios, al igual que el Espíritu Santo, es impredecible. Tenemos que volver. El apóstol Pablo era impredecible, Pedro era impredecible, Jesús era impredecible, Daniel era impredecible, Moisés era impredecible, Dios es impredecible. Es interesante que los milagros no se pueden predecir, son impredecibles. Y los hijos nacidos del Espíritu, nosotros deberíamos ser impredecibles, ser esa gente Sí. que va a reaccionar, no como reacciona la derecha, ni la izquierda, el Madrid, el Barcelona, el español o el extranjero. No, que podamos reaccionar de una manera impredecible, ¿no? Yo creo que al diablo le resulta muy fácil hacernos Es caer. que somos... Porque es que como todos, es que es muy Es fácil. que, y hay cristianos que les tocas aquí y ya sabes por dónde van a salir. Muy fácil. Totalmente. Es muy fácil hacernos caer, hacernos retroceder, hacernos dudar. Es súper fácil por eso, porque sí es verdad, tristemente somos demasiado predecibles. O sea, da igual, pero una palabra sobra para provocar una reacción en cadena. O sea, una situación es suficiente para provocar una reacción en cadena. ¿Por qué? Porque todos reaccionamos igual ante las palabras, todos reaccionamos igual ante los problemas, todos reaccionamos igual ante las situaciones buenas y malas, con lo cual somos tan predecibles que no hay nadie, por más que hagamos apología de ser diferentes, todos reaccionamos igual. Fíjate que hablando de lo impredecible que es Dios, y estamos terminando ya, pero fíjate, la gracia de Dios es la impredecible respuesta de Dios a un hombre condenado. Sí, eso es verdad. O sea, lo vuelvo a repetir. Y yo sé que el pastor Juan Cano habla mucho de la gracia de Dios y a él le encanta, ¿no? Pero la gracia de Dios es la impredecible respuesta de Dios a un hombre condenado. Esa es la gracia de Dios. Sí. Y tenemos que darnos cuenta. Y fíjate que los grandes logros del ser humano fueron impredecibles. Los rayos X se descubrieron de una manera impredecible, nadie lo buscó y de repente sucedieron, ¿no? Que sí, la gravedad, la penicilina, la todo. o sea, lo de la gravedad fue ya ver una manzana caer, ¿no? O sea, fue... Y la penicilina igual, la penicilina fue Pues mira, a lo mejor no descubrimos más cosas por lo predecibles que somos. Totalmente, seguro que sí. Y sabes, hay algo que hace tiempo, yo cambié mi agenda digital por una agenda escrita de papel, ¿no? Llegó un momento en mi vida cuando me molestó que mi teléfono móvil me dijera: te faltan 30 minutos para llegar a la iglesia, te faltan 15 minutos para llegar al gimnasio, te falta esto. Pero que tú vas al gimnasio. Bueno, pero te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Vale. Y me di cuenta que mi teléfono y mi tecnología me estaba diciendo lo que yo tenía que hacer en la próxima hora. Me falta tal para venir aquí al estudio a hacer el programa. Y yo decía, hasta para el día de familia, yo decía, no puede ser que esta tecnología ya sepa lo que yo voy a hacer. Y yo me quedé totalmente tocado. Ahí fue cuando preparé este mensaje, ¿no? Y decidí algo, Raquel. Y es algo que quiero compartir con toda la audiencia en este día. Me di cuenta que me volví muy predecible. Me di cuenta que todo lo que hacía estaba demasiado organizado, demasiado programado. Y sí es importante que tengamos orden, Hay que ser ordenado. No podemos ser... Pero yo creo que la buena preparación, creo que es la mejor tarima para la improvisación. Totalmente. Creo que cuando alguien, y eso se ve mucho los que somos músicos y cantantes, cuanto más preparados estamos, mejor podemos improvisar y fluir. Porque una buena preparación es el mejor escenario para la improvisación. Entonces no estamos hablando de ser desorganizado, no. Todo lo contrario, sé una persona lo más preparada y organizada que puedas, porque entonces tendrás la mejor plataforma para improvisar.
Así que decidí, y quiero decir esta frase, y quiero invitar a cada persona que si sois hijos del viento, que si sois gente nacida del Espíritu, abracéis esta frase y la viváis con todo el corazón. Y que en este tiempo, en esta nueva etapa que comenzamos, podamos abrazar esta frase, ¿no? Yo he escrito lo siguiente: sé lo que nadie espera, ve donde nadie iría y haz lo que nadie hará. Lo vuelvo a repetir: sé lo que nadie espera, ve donde nadie iría y haz lo que nadie hará. Es tiempo que como hijos del viento, como los hijos nacidos del Espíritu Santo, nos convirtamos en personas impredecibles. Que la gente, eso pasaba con Jesús, la gente veía a Jesús y dijo: wow, yo no esperaba que este hombre nunca haría por mí lo que él ha hecho. Pero que a Jesús le pasaba, iba a lugares donde sus propios discípulos le decían: pero ¿por qué hemos venido aquí? Sí. Si no hacía falta que viniéramos. Y llegaba a destino igual, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa que para nosotros llegar tarde es una tragedia. Uh-huh. Cuando a veces viene, y no estoy hablando de falta de puntualidad, señores, en el trabajo, etcétera, pero es verdad que a veces llegar tarde a un sitio donde no te están esperando, pues igual te puede sorprender. Totalmente. Por el camino. Así que quedamos con esta frase: sé lo que nadie espera, ve donde nadie iría y haz lo que nadie hará. Esos son los que son nacidos del Espíritu, son los hijos del viento. Vamos a orar. Uh-huh. Señor, gracias, Señor, por este nuevo comienzo. Señor, y te pedimos que tu palabra siempre, Señor, sea el fuente, Señor, de lo que vayamos a hablar. Señor, te pido que en este día, Señor, tu Espíritu, Señor, pueda impactar nuestros corazones, Señor, y pueda, Señor, marcar nuestro mapa, nuestro rumbo, nuestro camino, Señor. Queremos definitivamente ser guiados por ti, Señor, y ser tan sensibles, Señor, a tu guía, tan sensibles a tu voz, Señor, que podamos en todo momento saber dónde debemos de estar y qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que decir. Señor, conviértenos en esa gente que es guiada por el cielo y no por las circunstancias de la tierra. Señor, bendecimos, Señor, en este día, Señor, a todos los que nos acompañan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nada, hasta aquí hemos llegado en este día. Bueno, pues sí. Búscanos en redes sociales, ahí estaremos para servirte. El Señor te bendiga grandemente. Y nada, espero que hayas disfrutado de este tema y recuerda que eres nacido del Espíritu. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.